buenas tardes. Bienvenidos, amigos de Lex Informa. El día de hoy tenemos a una gran personalidad, un gran jurista y quien además es magistrado, el doctor José Luis Maya Mendoza, a quien le damos la bienvenida por acompañarnos el día de hoy. A nombre del doctor René Castelán, quien el día de hoy no puede acompañarnos, y de su equipo de trabajo, bueno, pues su servidora está con ustedes. Voy a presentarles una pequeña semblanza del magistrado. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México. Cuenta con las especialidades en Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México, en amparo por el Instituto Nacional del Desarrollo Jurídico. Además es doctor en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, donde obtuvo el grado con mención honorífica. Ha sido catedrático de la licenciatura, maestría y doctorado en diversas instituciones, como lo es el Centro de Estudios Jurídicos Ameyali S.C., el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y el Centro de Estudios Jurídicos de México de la Universidad del Valle de México, obteniendo el reconocimiento de excelencia académica. Forma parte del claustro académico de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México, donde ha impartido cursos de formación de servidores públicos en las categorías de notificador, ejecutor, secretario y juez. Aunado a los programas de posgrado que se imparten en dicha institución, es integrante del Comité de Evaluación de las categorías en mención. Ha participado como conferencista en diversos foros a nivel nacional, como en el Centro de Estudios Jurídicos Ameyali, en el Instituto Nacional de Economía del Estado de México y en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, la Escuela del Poder Judicial del Estado de México y el Colegio de Abogados del Estado de México, por señalar algunos. Inició sus actividades jurisdiccionales en el 2001 como juez segundo civil de cuantía menor en Ecatepec. Posteriormente obtuvo el cargo de juez de primera instancia, mismo que desempeñó en diversas distritos judiciales, tales como Chalco, con residencia en Ixtapaluca, Toluca, Ciudad Nezahualcóyotl, Ecatepec y Chimalhuacán. Actualmente es magistrado del Poder Judicial del Estado de México, integrante de la primera sala de Texcoco y de la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de México, autor de diversos artículos publicados en revistas especializadas y además del libro Análisis y Trascendencia Jurídica en el nuevo juicio de amparo editorial INADEJ. Como verán, pues es una eminencia del derecho, lo cual nos tiene muy complacidos tenerlos el día de hoy. Y pues bueno, vamos a dar inicio con este programa que va a ser de su total agrado, de un aprendizaje riquísimo. Magistrado, lo dejamos con el uso de la voz. Adelante. Bien, bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, doctora. Para mí realmente es un placer. También agradezco infinitamente la invitación que me hace Lex Informa, el doctor René Castelán, a quien le envío un saludo. Lamentablemente, bueno, pues no tengo la oportunidad de saludarlo hoy, pero bueno, pues iniciamos con esta charla que me parece de gran importancia, porque lo que les voy a comentar es tal vez una visión desde el ángulo de la impartición de justicia. Eso es, los jueces, qué es lo que ven en los procesos civiles que se les someten a consideración. Vamos, el proceso se compone de muchas cosas. Debemos tener una visión panorámica del proceso. Cuando hablamos de la acción, por ejemplo, pues no podemos centrarnos únicamente en el apartado relativo de los códigos de procedimientos civiles, porque pues prácticamente todo se complementa. Y en el tema de las excepciones, es algo así, o la visión que tengo es que más o menos lo debemos ver como la prueba. O sea, ¿cuál es la eficacia? ¿Qué es lo que debo poner como excepción? Por supuesto, para tener éxito en la contestación de la demanda, y también, bueno, importante señalar cuáles, y además cuáles son los efectos que van a provocarse dentro del proceso. Con independencia de las diversas clasificaciones que hay, bueno, yo tengo alguna propuesta de esta clasificación de excepciones. Eso está también próximo a publicarse algún trabajo en donde justamente lo que les voy a compartir hoy pues es lo que tenemos ahí. Y esto, reitero, con independencia de las regulaciones que pudiéramos tener en los códigos procesales. Aquí podría ir adelantando.
pues vemos de manera regular o vemos en los escritos cuando se oponen que la excepción que la de sine actione agis o que la de plus petitio o que la de oscuridad de la demanda, entre otras que pues si no tienen un complemento, esto es, estas pudieran funcionar como una especie de recipiente que debe llenarse con determinado contenido. Si no existe ese contenido, esto es algo hueco y la verdad es que no nos conduce a nada y no nos va a servir de gran cosa. Inclusive cuando se dicte la sentencia, pues el juez pues, nos va a hablar de la ineficacia de esos argumentos que pues esgrimimos más que otra cosa en vía de defensa. Ahorita, si el tiempo me lo permite también, me ocuparé de hablar un poquito más de este tema porque me parece importante, aunque creo que con la exposición que vamos a hacer, pues vamos a tener una visión un poquito más completa, más integral de lo que son las excepciones. La excepción, bueno, ya sabemos que, bueno, pues tenemos que irnos en algunas ocasiones a las raíces latinas. En este caso, este vocablo proviene de excipiendo, excapiendo, que significa destruir o desmembrar. Y también se dice que proviene de ex y actio, que equivalen justamente a la noción que tenemos en la actualidad, es la negación. Es básicamente una negación de que, bueno, pues es una negación de la acción. Tenemos un procesalista destacado, Chovenda, que vea la excepción y él habla de tres acepciones o de tres, digamos, de que no elementos, sino como que tres visiones diferentes de lo que es una excepción. Y esto nos va a servir porque realmente es lo que vamos a tener en la actualidad en este tema. Entonces, él habla en primer lugar de un sentido general, y en un sentido general para él, la excepción es cualquier medio que va a servir al demandado para justificar la desestimación, y por tanto también se dice que es la simple negación del fundamento de la demanda de la actora. Entonces aquí cuando vemos esta primer visión que tiene este procesalista, pues vemos que realmente es un defensivo. En algunas ocasiones nos preguntamos cuál es la diferencia entre una acción y una defensa. Decimos, oponemos excepciones y defensas. Bueno, y decimos cuál es la diferencia entre una y cuál es la diferencia en la otra. La excepción podríamos ir adelantando que tiene contenido. La excepción nos va a servir básicamente para tres cuestiones que iremos viendo más adelante según la clasificación que estoy proponiendo. En tanto que la defensa, pues únicamente, como lo menciona este autor, pues es una simple negación del derecho que nos esgrime la parte actora. Y aquí es donde vamos a encontrar, por ejemplo, pues esa famosa actione agis, o lo que se llama también corrientemente la falta de acción y de derecho. También importante que en este sentido tendríamos que ir derrumbando mitos. Y tendríamos que ir derrumbando mitos porque cuando vemos por la oposición, aún al día de hoy, aún en la actualidad, se dice falta de acción y derecho o sine actione agis, que tiene por efecto, y le ponemos a continuación, que con esto le trasladamos la carga probatoria a la parte actora. Esto no es cierto. Esto no es cierto porque la distribución de las cargas probatorias está perfectamente determinada en un aspecto práctico. Las leyes procesales tal vez no nos dan no nos dicen a ti te toca probar esto y a ti te toca probar esto otro, sino que son cuestiones que vienen incluso de la lógica y de la experiencia de los jueces y además que se refuerzan con criterios jurisprudenciales. Por ejemplo, cuando hablamos de las acciones reales, la reivindicatoria, la plenaria, los interdictos, la usucapión, ahí generalmente, o sea, la regla general es de que la carga probatoria es de la parte actora. El demandado tendrá que probar eventualmente alguna excepción. Se me ocurre la falta de identidad, por ejemplo. Pero los elementos que constituyen las acciones, pues realmente corren a cargo de la parte actora, lo que no ocurre, por ejemplo, en las acciones personales. Particularmente hablemos de
una rescisión, de un cumplimiento de contrato, en cuyo caso sí hay una descomposición de los elementos que configuran la acción, que a la parte actora le toca probar, por ejemplo, existencia de contrato y que la obligación que lo contiene es exigible, y al demandado le toca demostrar que cumplió. Entonces, por más sine actione agis que pueda oponer, esas cargas probatorias no van a variar. Les hablaba también de una visión integral del proceso, y sí tiene mucho que ver porque cuando contestamos demanda, bien, cuando demandamos, cuando contestamos, ya estamos probando. Ya inadvertidamente estamos expresando confesiones, y ello, bueno, pues tiene el alcance en muchas ocasiones de variar esas cargas probatorias, reitero, con independencia de que opongamos esa acción o no la opongamos. Bien, un primer aspecto. Segundo, en un sentido estricto, para este autor, comprende toda defensa de fondo, que no consiste en la simple negación, sino en la contraposición de un hecho impeditivo o extintivo. Y de aquí podríamos ir derivando inclusive las excepciones que le llamamos, o que la doctrina les ha dado llamar perentorias. Pago, nulidad, entre prescripción, entre algunas otras, que caben inclusive también en una categoría un tanto más restringida en la visión del autor que estoy comentando, en tanto que en este sentido todavía más estricto, la excepción se constituye realmente como una contraposición de hechos impeditivos o extintivos que no excluyan la acción por sí misma, pero que tienden a anularla, como es el caso de la prescripción, la incapacidad, el dolo, el error, la violencia, entre otras. Bien, la excepción entonces es un derecho subjetivo de la parte demandada. Aquí podría comentar, algunos procesalistas nos dicen que en el ámbito sustantivo lo que vamos a tener es un sistema de derechos y obligaciones. En tanto, en el ámbito procesal lo que vamos a tener es una serie de facultades y cargas. Aunque realmente, bueno, esta postura es un tanto discutible, porque al hablar, por ejemplo, de formalidades esenciales del proceso, ahí yo creo que estaríamos en presencia de derechos, y cuando el juez actúa, pues él no tiene cargas. Él no tiene cargas, sino lo que tiene son una serie de deberes. Entonces, como tal, el demandado, cuando es emplazado, pues le surge la facultad, surge ese interés en determinar si contesta, si no contesta, si se allana, si reconviene, si denuncia el pleito a terceros, en fin, todas y cada una de las actividades que pueda hacer. Importante señalar también que las excepciones son atinentes al proceso, no a los procedimientos. Cuando tenemos un proceso, pues lo que tenemos ahí es un fondo sustancial controvertido, es una pretensión y una contrapretensión, por más que pudiera existir en un determinado momento algún allanamiento por parte del demandado. Hay veces que nos dicen, es que como ya me allané, pues entonces ya no hay litis. No, o sea, no, esto no es cierto, sí la hay. Inclusive el allanamiento no lo es todo, porque en algunas acciones se tienen que analizar condiciones generales de su procedencia, como es el caso, por ejemplo, de la usucapión. Por más que haya allanamiento, si el inmueble no está inscrito en un registro público de la propiedad, la acción va a ser, pues, simple y sencillamente improcedente. Pero entonces, les decía, la excepción como tal es una facultad que se comprende en el derecho de contradicción que tiene la parte demandada, y esto es para pedir que los órganos jurisdiccionales declaren cierta existencia de un hecho jurídico que produce efecto jurídico relevante frente a la acción ejercitada por la parte actora. Esta idea que les acabo de compartir es del procesalista Hugo Rocco. Ahora, la opinión y la visión que tengo acerca de las excepciones. Les reitero esto, bueno, pues es materia de una próxima publicación, y ojalá y Lex me invite a presentar esta obra por ahí de julio, agosto, esperemos que... Con gusto, será bien. Ya me estoy invitando yo solo, pero bueno, gracias. ¿Cuál es mi visión?
Gracias. La excepción descansa fundamentalmente en una contrapretensión planteada por el demandado, entendiéndose por ella una oposición que hace el enjuiciado frente a la pretensión del actor, mediante la cual se van a buscar tres efectos especialmente. Pero aquí hablo de una pretensión y de una contrapretensión, que no es lo mismo, y también, bueno, pues es importante establecer alguna diferencia entre lo que es la acción y lo que es la pretensión. La acción o el derecho de acción es un derecho subjetivo como tal. Tenemos la lesión de un derecho, surge nuestro interés jurídico, pero puede permanecer estático. Puede ser que tenga la lesión a mis derechos y no haga nada. O sea, si tengo un deudor y no me paga, yo digo, bueno, pues ahí se lo cobre la vida, ¿no? Entonces, sí tengo esa aptitud de acudir a un proceso, pero simple y sencillamente no lo quiero hacer. Ese es un derecho subjetivo y es el derecho de acción. La acción ya supone movimiento, supone la actuación del órgano jurisdiccional en tutela de algún derecho que está en discusión. Y por lo tanto, el primer acto de inicio de la acción pues, es efectivamente la demanda, pero ahí ya es movimiento del órgano jurisdiccional. Saludos hasta Ciudad Victoria también. Insisto, es movimiento del órgano jurisdiccional y por lo tanto no es lo mismo que la pretensión. La pretensión radica de una manera fundamental en el interés de subordinación de un interés ajeno al interés propio. O dicho de una manera todavía mucho más simple, es lo que quiere la parte actora y la forma en la que se va a resistir la parte demandada. Entonces, fundado en ello, es como planteo que la excepción pues descansa fundamentalmente en la oposición que hace la parte demandada frente a la pretensión del actor. Y ahora, lo que va a buscar la parte demandada son básicamente tres efectos, que son, en primer lugar, buscar la perención del derecho sustantivo, que es la base de la pretensión de la parte actora. Ese es un primer aspecto y de aquí derivamos las excepciones que la doctrina ha llamado perentorias. Después, otro efecto, estos de los que hablo pueden coexistir, es purgar algún vicio de naturaleza eminentemente procesal. Y al buscar al eliminar esos obstáculos, entonces en realidad estamos en el ámbito de la depuración del proceso y es cuando, bueno, pues las respectivas legislaciones establecen algunas de ellas la necesidad de resolver de manera anticipada algunas de estas excepciones. ¿Para qué? Bueno, pues para que quitar esos estorbos procesales y buscar que el proceso ya fluya libre de esos obstáculos hasta la parte final. Y en tercer lugar, lo que se busca eventualmente también es el sobreseimiento, del proceso. Esta figura la hemos entendido de una manera tradicional en el amparo. El sobreseimiento lo que implica es que el juez se abstiene de entrar al fondo del negocio. Y en este caso, en los procesos que no sean de amparo, bueno, pues también existe esta figura y pues la propia denominación pues nos indica que en este caso pues el juez se abstiene de entrar al fondo al análisis de este fondo sustancial controvertido, que dicho sea de paso, es otra de las características del proceso. Cuando tenemos pleito, cuando hay litis, cuando tenemos un fondo sustancial controvertido, estamos en presencia de un proceso. Cuando queremos citar a alguna persona en medio preparatorio, o una providencia precautoria, o una inmatriculación, o un divorcio incausado, un apeo y deslinde, en realidad ahí estamos en presencia de procedimientos en donde no hay litigio y por lo tanto ahí no tenemos parte actora y no vamos a tener tampoco la figura de la parte demandada. Perdón. Entonces, las excepciones deben clasificarse atendiendo a su naturaleza y en este caso es muy importante señalar
solamente las excepciones procesales y la de cosa juzgada le llamo directa, y ahora te explico por qué, son de previo y especial pronunciamiento sin que exista la posibilidad de que una vez opuestas tengan el efecto de paralizar el proceso. Esto porque en virtud del principio denominado dubio pro actione, este debe fluir sin obstáculos hasta el dictado de la sentencia. Les comparto que en el caso particular de la legislación del Estado de México, pues vamos a, acá tenemos únicamente artículo de previo y especial pronunciamiento en el tema de la cosa juzgada. Bueno, perdónenme, previo y especial pronunciamiento consus del proceso únicamente en el tema de la excepción de cosa juzgada, que dicho sea de paso, tampoco se considera que sea de naturaleza procesal. No obstante, que sí tiene que resolverse de manera anticipada. Entonces, bajo ese ángulo, bajo esa visión, la clasificación que he propuesto acerca de las excepciones es la siguiente. Dividimos estas excepciones en perentorias, de sobreseimiento, procesales, y le añadimos un grupo adicional en donde hablamos de las excepciones que se llaman impropias, estas que están realmente sujetas inclusive también a una gran discusión. Ahorita llegamos al tema. En este sentido, al hablar de las excepciones perentorias, la doctrina, nos ha indicado que son aquellas que buscan la destrucción de la acción. Creo que tal vez no es tan acertado hablar de que se destruya la acción. Más bien, en mi opinión, las excepciones perentorias son aquellas que buscan la extinción o la perención del derecho esgrimido por la parte actora, de tal suerte que cuando alguna de ellas prospera, la consecuencia es que el demandado es absuelto. Hay veces que vemos en las sentencias que el actor no probó la acción, el demandado puso alguna excepción de esta naturaleza y en consecuencia se le absuelve. Esto porque cuando, por ejemplo, probamos la excepción de pago, decimos aquí está mi comprobante, se le da pleno valor probatorio, el juez estima probado, efectivamente ya pagué, no tendría por qué dejarle a salvo los derechos a la parte actora. Aquí lo que tendría que buscarse es que absuelva. ¿Para qué? Bueno, pues para que ya no haya la posibilidad de que me vuelva a demandar exactamente por lo mismo. Y si lo hace, bueno, pues entonces yo ya tengo algún antecedente y ahí podré oponer fácilmente la excepción de cosa juzgada directa. Esto es importante. En este grupo, por ejemplo, podemos encontrar las excepciones de pago, la excepción de prescripción, la de cosa juzgada, la de nulidad, entre otras que, bueno, pues se fundan en realidad en el derecho sustantivo. El derecho sustantivo con el que viene la parte actora desaparece, perece, por eso se llaman perentorias. Y eso es justamente lo que nos tiene que dar para la absolución de la parte demandada. Aquí se estima que en algunas ocasiones, pues es equívoco, en la sentencia vemos que te absuelvo y se dejan a salvo los derechos, no, porque son cuestiones que son inclusive contradictorias. Si hay prestaciones, no sé, tal vez alguna cuestión de competencia, ¿no? Alguna cuestión en materia familiar, y acá tengo la cuestión civil, el juez en la sentencia dice soy incompetente por estas cuestiones, pues entonces aquí a lo mejor sí dejo a salvo los derechos, pero de este lado pues voy a absolver. Y nuevamente la insistencia con esto, la visión integral del proceso en el tema ahora, en lo que estoy mencionando, de la acumulación de las acciones. Ahora, hablar de cosa juzgada también eso es todo un tema. Voy a tratar de ser breve porque ya me faltan pocos minutos, pero es importante esto. La cosa juzgada la podemos dividir bueno, podemos tener varias clasificaciones de ella. Los códigos procesales, algunos de ellos
como que más o menos definen lo que es la cosa juzgada y dicen que la cosa juzgada es la sentencia que causó ejecutoria y que es la verdad legal y que contra ella no se admite recurso o etcétera de alguna especie. Y hay algunas excepciones en donde pues se establece que los temas de alimentos, guarda y custodia, inmatriculaciones, etcétera, donde se quedan a salvo los derechos, pueden modificarse cuando se modifiquen también de manera sustancial los motivos determinantes que dieron origen al dictado de una resolución de esa naturaleza. Es la cosa juzgada, pero ¿qué hacemos con ella ahora como excepción? La cosa juzgada nos da seguridad jurídica. La seguridad jurídica es el mínimo de actuación, perdón, el mínimo de certeza que nos debe dar la autoridad o el Estado respecto de su actuación. O sea, el juez no me puede decir, probaste tu acción, me notifica la sentencia, mañana se da cuenta que se equivocó a esa sentencia y pone otra, eso atenta contra la seguridad jurídica. Entonces, la cosa juzgada es lo que nos debe dar. Y además, la sentencia, la cosa juzgada es de orden público. Esto ya escapa del interés de los particulares. Entonces, ahora sí en el tema de la clasificación, se ha dicho que la cosa juzgada la podemos entender desde el punto de vista formal y desde el punto de vista material. Desde el punto de vista formal, la cosa juzgada surte sus efectos hacia dentro del proceso. Esto es, vamos, vengo a la usucapión, la sentencia es favorable, transcurre el plazo para la impugnación, obviamente no lo voy a hacer, pido que cause ejecutoria la sentencia y ahí tengo la cosa juzgada desde el punto de vista formal. Ya tendré que ejecutar esa sentencia o darle algún cumplimiento. Y ya no pasa nada, o sea, ya en el futuro no viene alguna situación respecto de esa sentencia. Pero en otro escenario, tal vez, ¿qué pasaría si, pues, no sé, yo pierdo algún asunto, tengo una sentencia en contra y, bueno, pues yo pienso que el juez no tiene razón y voy e intento exactamente la misma acción? Entonces, aquí la cosa juzgada, ya en la visión de la parte demandada, pues es desde el punto de vista material, porque la cosa juzgada, desde el punto de vista material, surte sus efectos hacia afuera del proceso. Y entonces es cuando el juez la debe estimar, inclusive es sostenido de manera oficiosa. La debe analizar tan pronto advierta su existencia. ¿Por qué? Porque de no hacerlo, se corre el riesgo de que se dicten sentencias contradictorias, lo cual, bueno, pues es inconcebible en el tema justamente de la seguridad jurídica. Por ejemplo, no me puede decir que soy propietario por usucapión y en otro asunto me tenga que decir que la parte contraria probó la acción reivindicatoria y me tenga que lanzar. Por ello, bueno, pues es importante que estos aspectos sean analizados, insisto, de manera oficiosa. Ahora, la cosa juzgada desde el punto de vista material, opuesta como excepción, tiene que descansar básicamente en 4 supuestos que nos da la jurisprudencia. Las leyes procesales, por ejemplo, las del Estado de México, dicen que para que se actualice la cosa juzgada se requiere que se demuestre la identidad entre un asunto y el otro en las personas y el carácter con el que han participado en el proceso, en las cosas y en las causas. Eso es lo que nos dice la ley procesal, al menos la del Estado. Pero la jurisprudencia complementa y me parece que es muy certero cuando nos habla no de 3, sino de 4 elementos. Y esto es las personas y el carácter con el que participaron, las cosas, las causas y las acciones. Porque si no tenemos una plena identidad en estos elementos que menciono, pues probablemente sí haya alguna cosa juzgada, pero no desde el Miguel Ángel Picasso, con todo gusto voy para allá, no desde el punto de vista de la cosa juzgada directa, por eso le doy esa denominación, sino tal vez de la cosa juzgada con efecto reflejo. Es una institución diferente. La mayoría de las legislaciones nos hablan únicamente de la cosa juzgada, pero no de la refleja. La cosa juzgada refleja es una creación jurisprudencial. También es una especie de la cosa juzgada material, porque también surte sus efectos hacia afuera del proceso.
La cosa juzgada desde el punto de vista reflejo tiene que ver con una primer decisión. Una primer decisión que contiene aspectos relevantes que pudieran influir en la decisión de un proceso nuevo. Y un ejemplo muy conciso, muy claro que puedo tener es tal vez lo que nos dice una tesis, que cuando en un proceso ya se declaró la nulidad de un documento, este ya no puede declararse auténtico en otro. Por ejemplo, vengo a un cumplimiento de contrato y la parte demandada propone, dice, opongo la excepción de nulidad porque yo no lo firmé. Y prospera, él lo prueba la excepción. Y el juez dice, se demostró la excepción consistente en que el demandado no firmó el documento presentado por el actor, se decreta la falsedad. Y yo digo, bueno, pues ya no prosperó la acción de cumplimiento. Y ahora voy a la rescisión. Digo, voy a la rescisión y traigo el mismo documento. ¿Qué es lo que voy a poner como excepción? La cosa juzgada refleja. Porque ya hay un punto decisorio en esa resolución que tiene un impacto en lo que se va a fallar. Y esto, muy enfáticamente, con independencia de que inclusive en el primer juicio haya existido error en la apreciación, si eso quedó firme, al quedar firme, por supuesto que se actualiza la cosa juzgada. Por eso es muy importante, importantísimo, revisemos bien nuestras sentencias, porque hay veces que, bueno, nos vamos únicamente a los resolutivos, ahí verifico si gané o perdí, y ya con eso me conformo y dije, ya, pero ¿qué tal si dentro de la argumentación hay un tema que me está perjudicando? Y justamente en lo que estoy hablando, recientemente vimos una resolución en donde el juez, yo asumo que se le quedó del formato de una sentencia anterior, pero dijo algo más o menos así, que con independencia de que el documento presentado es nulo, y continuó con la argumentación. Entonces, ahí sí la parte demandada dice, bueno, es que ya hay una declaración aquí de nulidad. Si viene un proceso posterior, tal vez no puedo poner la excepción de cosa juzgada directa, pero sí podría oponer la excepción de cosa juzgada desde el punto de vista reflejo. Insisto, lo que ya se decidió en un proceso tiene impacto en algo que se va a fallar. ¿Por qué? La cosa juzgada, ¿qué es lo que nos da la inmutabilidad de lo ya resuelto? Si hay puntos decisorios que ya son inmutables, entonces eso puede ser, de impacto en un proceso que sea posterior. Entonces, es muy tomar en cuenta esto. La cosa juzgada como excepción no es de naturaleza procesal, es de naturaleza perentoria, en ambos casos, tanto la directa como la refleja. No obstante, por ejemplo, el Código de Comercio, en los juicios orales, en el Estado de México tenemos una etapa de depuración procesal, pues se dice que se tienen que resolver las excepciones procesales y la de cosa juzgada. Ojo, la de cosa juzgada. La de cosa juzgada refleja generalmente se deja o se reserva para el dictado de la sentencia que le pone fin al proceso. ¿Por qué? Porque los hechos, los fundamentos en los que descansa la cosa juzgada refleja tienen que ser materia de prueba o podrían ser materia de prueba. Entonces, por ello, esto se reserva hasta el final. Otro grupo de excepciones se ha llamado de sobreseimiento. En la doctrina y en algunas legislaciones procesales se han dado en llamar dilatorias. Dilatorias porque se decía que su oposición dilatar el proceso. Y aquí, bueno, probamos algunas que formaban artículo de previo y especial pronunciamiento con suspensión del proceso. Estas excepciones en algunas legislaciones, bueno, les digo porque he revisado algunas muy interesantes, se confunden un poco con las excepciones procesales. Pero aquí, en este grupo, bueno, les platico del caso del Código del Estado de México, el lugar en el que me desenvuelvo. Hay un apartado en nuestro código que habla de estas excepciones
y bueno, pues generalmente estas se tienen que resolver al momento en que se dicta la sentencia, no son de una resolución anticipada. ¿Por qué? Pues porque son materia de prueba también. Y aquí se incluyen en este grupo las excepciones de, por ejemplo, la de falta de cumplimiento del plazo o de la condición, la de división, la de expulsión y algunas otras. Aquí tomo el primer grupo, la de falta de cumplimiento del plazo, por ejemplo, para ejemplificar. Pensemos que yo contraigo una deuda y esa deuda la tengo que pagar en 3 años. Digamos, pactamos el 4 de enero de 2024 para pagar. Ese día yo ya tengo el compromiso de pago. Pero mi acreedor dice, no, pues yo ya conozco a este señor y es tremendamente moroso, y qué tal si dilapida sus bienes, entonces mejor lo voy a venir a demandar. Perdón, perdónenme. Yo le puedo poner la excepción de falta de cumplimiento del plazo. ¿Qué es lo que va a analizar el juez? El juez no va a analizar si debo, si no debo, si soy moroso, no soy moroso, nada de eso. Nada de eso tiene trascendencia. Lo que es trascendente aquí es que el plazo no se ha cumplido y por lo tanto no puede entrar al análisis del fondo sustancial controvertido. ¿Y cuál es la consecuencia? Si yo logro acreditar la excepción, entonces lo que va a ocurrir aquí es que se van a dejar a salvo los derechos de la parte actora, y esta es justamente la figura del sobreseimiento. El sobreseimiento implica que no hay un juzgamiento de fondo. Entonces, por alguna causa, yo no puedo entrar al análisis de esta contienda por las razones ya expresadas. Y aquí, bueno, pues tenemos este grupo, las excepciones de sobreseimiento. Y repito, por regla general, se analizan al momento en que se dicta la sentencia. Ahora, las excepciones procesales se dice que se fundan en la existencia de algún vicio del proceso y se deben resolver de manera anticipada, ya sea en alguna audiencia prevista en la norma procesal, como pueden ser las audiencias de conciliación que hay en los juicios ordinarios, o en alguna de las audiencias preliminares en los asuntos o en aquellos esquemas procesales que tienden a la oralidad. Y entonces aquí generalmente se le da la excepción procesal tampoco involucra un juzgamiento de fondo. Aquí lo que se tiene que determinar es si hay algún vicio en el proceso que tenga que ser eliminado. Por ejemplo, que vine ostentándome como apoderado legal de una persona y se me olvidó traer el poder. No lo exhibí. Entonces, pues no puedo actuar en nombre y por cuenta de otra persona. Necesariamente tendría que traer el documento con el que acredite la representación. Esa es una cuestión procesal que nada tiene que ver con el juzgamiento de fondo. Esa es una cuestión también diferente, pero reitero, no es una cuestión que atañe netamente al proceso. Entonces, en este grupo de excepciones encontramos la incompetencia, por ejemplo, que en algunos sistemas todavía o pervive el esquema de la incompetencia por inhibitoria y por declinatoria. En el caso de nuestra legislación, la incompetencia la encontramos como un presupuesto procesal, es decir, el juez lo tiene que analizar de oficio al momento de recibir la demanda. En ese momento él puede decir soy incompetente e inhibirse del conocimiento del negocio expresando las causas. Es un punto, pero si el juez admite, aún en el posible escenario de que sea incompetente, entonces la parte demandada válidamente puede oponer la excepción de incompetencia. ¿Cuál es el efecto deseable de esta excepción? Como no tenemos, insisto, acá en el Estado, los sistemas de inhibitoria y declinatoria, pues entonces el efecto es que se da por terminado el proceso. Esa es la finalidad. La falta de personalidad o de capacidad, la falta de personalidad radica en la representación. De manera muy frecuente se confunde la falta de personalidad con la falta de legitimación. Hay veces que digo,
vengo a poner la falta de personalidad porque ese señor no tiene derecho a cobrarme porque ya le pagué. No, esa es una cuestión de legitimación y no tiene nada que ver con la representación. Si yo utilizo un apoderado, entonces tendré que acreditar, o la persona tendrá que acreditar que es apoderado. Si viene un albacea, tendrá que traer la aceptación y protesta del cargo conferido. Si viene en representación de un menor, pues tendrá que traer la copia certificada del acta correspondiente. Si es de un mayor incapaz, pues también la aceptación y protesta del cargo de tutor. Todo ello va en función de la representación. Cuando esa representación es defectuosa, puedo poner válidamente la excepción de falta de personalidad. Conexidad de causas tiene que ver con la acumulación. Perdónenme, y ya de hecho ya anticipé algunos comentarios en torno a ello. Excepción que tiene que analizarse también de manera oficiosa, porque hay acciones que comparten causa. Hablemos rapidísimo de la reivindicatoria y de la usucapión. ¿En qué se fundan? Bueno, la causa de la reivindicatoria es que el demandado está en posesión sin derecho. Y la causa de la usucapión es que el actor está en posesión con derecho. Entonces ahí hay una conexión. Vemos de manera frecuente el fenómeno de que se demanda la usucapión y se reconviene la reivindicatoria, o viceversa. Entonces, pensemos que tengo un asunto en donde demando reivindicación y otro expediente, ya sea en el mismo juzgado o en otro, en donde demando la otra acción. ¿Qué pasaría si en un asunto me dicen fue procedente de la reivindicación y eres propietario? ¿Y qué pasaría si en la usucapión me dicen te declaro propietario? Entonces, aquí, cuando me vengan a lanzar, yo diré, pues es que aquí en la usucapión me dijeron que soy propietario. Bueno, sí, pero aquí en la reivindicación me dijeron que el otro lo es. Entonces, lo que es deseable aquí es que se acumulen, que haya una acumulación. Para que se dice o dicen las legislaciones, se sigan los asuntos por cuerda separada y se resuelvan en una sola sentencia. Entonces, en una sentencia decido, en primer lugar, el tema de la usucapión y si no prospera, entonces ya voy con la reivindicatoria. Ese es generalmente el orden que se debe seguir. Litispendencia es un fenómeno diferente porque es muy similar al tema de la cosa juzgada. Para que haya una litispendencia, se dice que debe existir, los asuntos deben estar en primera instancia, es cuando te encontramos dos o más asuntos idénticos, plenamente idénticos. Y aquí, para oponerla, se requiere de la demostración de una plena identidad y nuevamente exactamente en los mismos elementos, en las personas y el carácter con el que litigan. Acá debe ser actor, acá también debe ser actor. Si acá es actor y acá es demandado, probablemente hay una conexidad, pero ya no hay litispendencia, porque ya no tengo esa plena identidad. Entonces, es identidad en las personas y el carácter con el que litigan, en las cosas, en las causas y en las acciones. Si se llega a acreditar esta serie de elementos que estoy mencionando, entonces el efecto lógico que debe generarse es que el segundo o los demás procesos se den por terminados y únicamente va a subsistir el primero de ellos. En algunas ocasiones digo, bueno, estoy interesado en este litigio, en este asunto en lo particular, pero si me cae con el juzgado tal, no me va a ir bien, en este tampoco, acá no me cae bien el juez, no nos llevamos bien. Entonces, meto 6 o 7 demandas idénticas en los juzgados, y bueno, pues el efecto es de que van a caer en distintos juzgados y probablemente del que yo quiero. Pero ¿qué pasa si se emplaza en alguno o en algunos de ellos? Entonces aquí es donde se puede generar esa figura que también nos puede dar pauta a sentencias contradictorias si no se lleva a cabo un análisis estricto de esta figura. Y finalmente, en este grupo encontramos la improcedencia de la vía. La vía que, bueno, pues tiene que ser el caminito que se debe recorrer para llegar al dictado de una resolución. En algunas ocasiones, bueno, pues tenemos una controversia del orden mercantil y lo llevamos a un ámbito civil. Y bueno, pues aquí las diferentes tesis nos han dicho que, bueno, pues sí debe haber una
una exigencia en el tema de la vía, es una postura en la que tal vez no esté tan de acuerdo, porque hay veces que en plazo se contesta, se prueba, se alega, se dicta sentencia, no me favoreció, entonces ahora voy a alegar la cuestión de la vía como presupuesto procesal, y entonces pues me van a decir, pues no, regrésate y haz todo nuevamente en la vía correcta. Sí, voy a llegar al mismo resultado dentro de 1 año y medio o 2, ¿no? Pero bueno, finalmente esos son los criterios que imperan en la actualidad. Y ahora, en el ánimo de la brevedad, las excepciones impropias, que es un tema complicado, es un tema difícil bajo ciertos ángulos, porque aquí entra en discusión la rebeldía de la parte demandada, si tiene derecho de ofrecer pruebas o si no lo tiene, y si decimos que sí tiene derecho a ofrecer pruebas, ¿cuál es el efecto que van a generar? Cuando vemos los diversos criterios jurisprudenciales, encontramos con que las excepciones impropias se integran por hechos que por sí solos excluyen la acción, y se dice que una vez que constan probados en autos, el juez debe estimarlos de oficio. Y bueno, ¿cómo es esto? ¿No? O sea, no pongo la excepción, pero pues hay hechos que se tienen por acreditados o que se acreditan dentro del proceso, y entonces el juez dice que los tiene que analizar. Sí, por ejemplo, yo no vine a oponer la excepción de cosa juzgada. Bueno, pero si aparece probada, pues entonces el juez la debe analizar y debe darle el alcance. Esto es básicamente el tema de estas pues, excepciones que se llaman impropias. Se llaman impropias porque no son opuestas. El demandado se constituye en rebeldía y bueno, pues únicamente tal vez tenga la oportunidad de venir y objetar documentos. Y al momento de objetar, pues tal vez diga, pues objeto el documento porque es falso. Y la objeción tiene que descansar en argumentos y tiene que descansar también en prueba. Y entonces, tal vez con suerte y con la objeción, logro acreditar la falsedad del documento y el juez pues así lo tendrá que determinar, porque ya incorporé mediante la objeción alguna cuestión que no fue opuesta en la vía de excepción. Esto en términos muy, muy, muy generales, es por la cuestión de la brevedad del tiempo, pero pues es una visión que he tenido acerca de este tema de las excepciones. Quiero insistir mucho con esto. Ahora que terminó esta exposición, pues vemos que las excepciones deben tener cierto contenido. Las excepciones no deben estar huecas. No me van a absolver por el número de excepciones que oponga, sino por la eficacia de las mismas y sobre todo asumiendo las cargas probatorias. O sea, si vengo a oponer una excepción de falta de identidad, bueno, pues entonces tendré que acreditar la excepción correspondiente. En fin, esos son a grandes rasgos el tema de las excepciones. Y bueno, pues de acuerdo a la mecánica implementada por el instituto, pues de mi parte diría que es todo, y salvo el caso de que, bueno, por medio de los mecanismos que tengan disponibles, si desean hacer alguna pregunta, con todo el gusto del mundo. Y muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por la asistencia de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Magistrado, muchas gracias. Pues un tema súper interesante, como podemos escuchar este tema de excepciones. Es un gusto, pues obviamente, tener una persona como usted, ya que pues el día de hoy nos estamos instruyendo bastante en este tema. Tenemos algunos saludos, magistrado, por parte de Fernando. Nos dice: saludos respetuosos, distinguidos maestros, saludos desde Otávalo, Ecuador. Tenemos también a Gabriel Vargas Cervantes, nos dice: buenas tardes a todos, desde Cholula, Puebla. Tenemos a Sergio Leroy, nos dice: buenas tardes, saludos cordiales desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Sura Lilian Ivanov nos pregunta, magistrado: ¿existe cosa juzgada sin el primer juicio de una acción reivindicatoria? El actor no logró acreditar la propiedad debido a la falta del documento base de la acción. Si ahora ya tiene ese documento, ¿puede volver a demandar?
Creo que ya no. En este caso creo que ya no, porque estamos en presencia de uno de los elementos. En la medida que el juez entra al análisis de ese fondo sustancial controvertido, por eso es tan importante esta noción, va desglosando los elementos. En el tema particular de la reivindicatoria, bueno, pues ahí se establece que lo que se debe acreditar en primer lugar es la propiedad del bien. Entonces, para acreditar la propiedad, pues yo debo llevar el título. Si no lo llevé, lo que va a ocurrir es que el juez me va a decir, tu título o no sirve, o es insuficiente, o no lo trajiste. Y en consecuencia, María Isabel, gracias, muy amable. En consecuencia, lo que va a decir es que no se acreditó el primer elemento de la acción y en consecuencia va a absolver a la parte demandada. Ya es análisis de fondo. Entonces, si yo vengo en un proceso posterior y digo, ay, aquí está mi documento, seguramente se me hará valer la excepción de cosa juzgada y seguramente se va a declarar procedente. Hay algún escenario en el que el juez omite el análisis de fondo. Hay veces, por ejemplo, que yo vengo y digo en la reivindicación que yo le presté el inmueble a la parte demandada y por lo tanto estoy diciendo que está poseyendo con derecho. El juez lo que me va a decir es, ¿sabes qué? Es una posesión que tú mismo le diste y la acción real es improcedente. En consecuencia, perdón, te dejo a salvo tus derechos. ¿Por qué? Porque se ejercitó una acción real y no puedo entrar al análisis de una acción de naturaleza personal. ¿Esto qué va a provocar? Pues que voy a ir entonces a la acción personal correspondiente. Y aquí, bueno, me dirán, ¿hay cosa juzgada? Pues no, aquí no hay cosa juzgada justamente porque no se entró al análisis de ese fondo sustancial. En el momento en que el juez entra al análisis de fondo, ya está analizando la acción como tal. Si lo evade, porque dice no hay plazo, no hay condición, etcétera, y dejo a salvo derechos, entonces es un escenario completamente diferente y ahí no sería posible. Bien. Ok. Nos dice Isabel Cajica Zárate, saludos doctor José Luis Maya Mendoza, saludos desde Tlaxcala. Dice también, gracias por su excelsa ponencia. ¿Qué nos faltó? Del acto del reflejo, de eso ya platicamos. Magistrado, nos hablaba usted de los diferentes tipos de excepciones, obviamente en un brevario cultural súper amplio, nos manejaba de la sobreseimiento, cosa juzgada y demás, del ámbito de la valoración que tienen en cuestión de las resoluciones. Por el otro lado, magistrado, ¿cómo podrían nuestros postulantes ubicar qué tipo de excepciones pueden ellos aterrizar en las diversas materias? O bien nos dicen que si estas se pueden utilizar para todas las materias. Nos hablaba usted también que existía jurisprudencia para ello. Bien, creo que la oposición de la excepción pues tiene mucho que ver con la naturaleza de la acción que se ejercita. Aquí lo que vengo a plantear el día de hoy es una clasificación, es un grupo. Es cuáles son las excepciones que puedo oponer en un determinado proceso, pero para que se pueda oponer se necesita actualizar ese escenario. Les hablaba, y nuevamente aquí me quiero referir a esa visión integral del proceso y aprovecho un cuestionamiento que vi aquí como un flashazo ahorita. ¿Qué pasa si el demandado no pone excepciones? Pues a lo mejor nada, a lo mejor es absuelto. Esto porque la acción como tal pudiera ser defectuosa. Pudiera ser el ejemplo que acabo de comentar. Vengo a la reivindicación y digo que yo le presté el inmueble. Entonces, pues en una lógica, pues yo diría, pues únicamente tengo que permanecer vigilante al dictado de la sentencia, que tendrá que ser de esas que dejan a salvo derechos. Y a lo mejor ni necesito contestar la demanda. Hay presupuestos procesales, hay condiciones generales de procedencia de la acción y pues debo observar todo ello.
el análisis de la acción es oficioso. Aquí hay veces que se nos alega en apelación, es que el demandado no puso esta excepción. Bueno, pues no la puso, pero es una condición general de procedencia de la acción. Entonces, por ejemplo, hay un tema muy, muy extendido, y si me permiten en 3 minutos lo expongo. La usucapión contra el allanamiento. Viene la parte demandada y dice, me allano a la pretensión de la parte actora. Pues está bien. El allanamiento que implica un sometimiento a la pretensión de una confesión expresa. Y entonces el juez comienza a analizar y dice, pues el primer elemento que está inscrito está acreditado con el certificado, la causa generadora de la posesión, pues no la tengo por acreditada por diversas circunstancias, porque el allanamiento hay veces que no alcanza para eso. Y tal vez, inclusive, si se me permite, en el tercero de los elementos, que son los atributos de la posesión, pública, pacífica, continua, no tenemos presunciones en los códigos, tienen que ser demostradas. Yo preguntaría, ¿de quién es el hecho de que la posesión sea pacífica, pública y continua? ¿Es del actor o es del demandado? Y concluimos que si yo voy al usucapión estoy diciendo que mi posesión es pública, que mi posesión es pacífica y es continua. Y por lo tanto es un hecho propio que es mío y no es del demandado. Y por lo tanto él no puede confesar hechos que son míos. Y entonces en esos casos el allanamiento no sirve. ¿Por qué? Pues porque también es condición general de procedencia de la acción. Hay veces que sí, efectivamente no pongo las excepciones, pero la parte actora no lo acredita. O bien me equivoqué, y nuevamente tomo como ejemplo la usucapión. Vengo a decir que es de buena fe, pero de repente se me sale decir en un apartado de la demanda que mi título tiene vicios. Y entonces el juez va a decir, pues no es de buena fe, es de mala fe, por más que hubiera rebeldía de la parte demandada por las condiciones generales de procedencia de la acción. Lo que recomendaría, ver exactamente cuál es la excepción que se está, perdón, la acción que se está ejercitando y ver mis medios defensivos y sobre todo también lo que yo puedo probar. Si le debo dinero a alguien y son 10 años y no me ha venido a cobrar, pues entonces a lo mejor puedo poner la excepción de prescripción, pero lo tengo que verificar en el código. ¿Y cómo lo voy a probar? Pues con el simple transcurso del tiempo. La parte actora en este caso pues tendrá que acreditar que se interrumpió la prescripción por alguna demanda, en fin, por los mecanismos que están establecidos en la propia codificación. Pero no es oponer excepciones por oponerlas. Hay veces que nos dicen, bueno, vengo a poner la nulidad de juicio concluido por fraudulento, por ejemplo. Ya tengo mi sentencia, ya causó ejecutoria, y es más, tal vez ya hasta la ejecuté. Y vienen con la nulidad de juicio concluido por fraudulento. Obviamente yo voy a ser parte demandada, y entonces yo digo, ¿cuál excepción no pongo? Pues voy a ponerle la de cosa juzgada porque ya tengo una sentencia a mi favor. Eso no es cosa juzgada. Y por lo tanto, pues la excepción en cuestión va a ser improcedente. Se requiere del análisis de cada caso en lo particular, qué es lo que yo tengo como medio defensivo, y bueno, pues sobre todo también acreditarlo. Déjenme decirles que hay algunas excepciones que son de una muy difícil, que si no imposible, demostración, como aquellos casos en donde me obligan a firmar un documento, por ejemplo. Dicen, es que sí, la firma sí es mía, pero me obligaron. Entonces, ¿cómo voy a acreditar que me obligaron a firmarlo? En fin, son cuestiones muy técnicas. No sé si tenga tiempo, les comparto en 3 minutos un ejemplo de la vida real. ¿Qué tiene que ver con prueba y excepción? En alguna ocasión, en un juicio ejecutivo mercantil, la parte demandada dice, al momento de contestar, la firma que obra en el pagaré no es mía. Es la excepción fundada en no haber sido el demandado quien firmó el título de crédito. ¿No? Ahí está la excepción. Pero aquí, y hablando de esa visión integral y nuevamente de cargas probatorias, ¿a quién le corresponde probar que la firma es falsa? Pues a quien lo está firmando. En este caso, es carga de la parte demandada. El demandado, pues, en el ejecutivo mercantil tiene que ofrecer sus pruebas al momento de contestar y no ofrece la pericial, que es la idónea. Entonces la parte actora, pues no sé si se enojó, no sé qué fue lo que ocurrió, y dijo, ¿cómo de que no va a ser su firma? Así es.
y vengo a ofrecer la prueba pericial para acreditar que el demandado sí firmó, cuando eso no le corresponde. Está entrando en un terreno y desde que es impropio, y era una cantidad considerable. ¿Qué es lo que ocurre? Pues en el sistema procesal, el juez dice, bueno, pues con la prueba le doy vista a la parte contraria para que designe su perito, acepten, protesten el cargo, etcétera. Vienen los dos peritos y aceptan y protestan el cargo. En el momento que lo hacen, ya están obligados a rendir el dictamen. Viene el perito del demandado, hace una serie de maniobras y dice, no es la firma. Y por alguna causa misteriosa, el perito de la parte actora no rinde el dictamen. Y entonces el demandado dice, pues ten por conforme al actor con el dictamen de mi perito. Y como es un imperativo, está en el Código de Comercio, pues el juez dice, pues lo tengo a la parte actora por conforme con el perito de la parte demandada. ¿Cuál es el resultado? Se absolvió el demandado. Se le absolvió, pues gracias a una mala práctica, digamos que a saludos hasta Sinaloa, una cuestión en la que no tenía que intervenir. Y aquí, por ejemplo, y bueno, rescatando un poquito este comentario, si yo digo, o pongo la excepción de no haber sido yo quien firmó el documento, yo tengo la carga probatoria. Entonces yo tendré que ofrecer la prueba pericial, que es la idónea. Aquí no se vale ni la testimonial para que los testigos vengan y digan, es que el señor firma de manera diferente a como está ahí. No se vale. Aquí tenemos que buscar siempre esa prueba idónea. Mi recomendación, amigos y amigas, es que nos metamos a estudiar el proceso desde esta visión integral. He sostenido y he dicho desde que ponemos el primer pie en el juzgado, desde que presentamos nuestra demanda, ya estamos probando. Y si no, véanlo con los documentos. Entonces, son, insisto, temas importantes. Bueno, no sé si hay algo más, doctora. Sí, una última pregunta. Tenemos a Azura, que nos dice muchas gracias por su valiosa información. Jiménez Mayra nos dice, ¿cómo evito la excepción de caducidad cuando se interpuso un juicio administrativo y dejan a salvo mis derechos y no lo hacen válido porque dicen que necesito la radicación del expediente? Bien, la caducidad tal vez no la veré yo tanto como una excepción. Es una figura procesal de sanción, básicamente. Y es una figura procesal de sanción para quien no le da impulso al proceso. Es muy discutible al día de hoy si debe pervivir esa figura jurídica o no. En el ámbito administrativo, inclusive, hay una jurisprudencia que pugna porque desaparezca la caducidad de la instancia. Esto porque quien dirige un proceso o un procedimiento seguido en forma de juicio en el ámbito administrativo tiene el deber de impulsarlo hasta su conclusión. Casi al principio de esta plática les hablé de un principio que se llama proactione, y este tiene que ver con el papel del juez como director de un proceso. Tenemos, por una parte, hablamos de un principio dispositivo, y cuando hablamos del principio dispositivo, nos confundimos a veces y decimos, el principio dispositivo, si no promueve, el juicio no avanza. Pero no es así en realidad. En realidad, este principio se llama de esta manera porque en algunas ocasiones o en algunos momentos dentro del proceso, está a disposición de las partes y no del juez. Entonces, es cuando las partes sí tienen que tener alguna actividad. Por decir algo, al contestar la demanda, ahí hay una carga de la parte demandada que puede usar o no. Entonces, ahí está a disposición del demandado. Cuando el juez dice, se abre el juicio a prueba, pues entonces ahí nuevamente el proceso está disponible para las partes y no para el juez. Entonces, cuando hay esa disponibilidad para las partes y no lo hacen y no actúan por alguna causa, pues la sanción es que se decrete la caducidad de la instancia, pero no es tanto como una excepción, porque los distintos códigos procesales la regulan más o menos calculando un plazo de 120 a 180 días hábiles sin que las partes impulsen el proceso, lo que presupone una falta de interés. Entonces, dicen que se va a decretar la nulidad de oficio o a petición de parte. Pero esto lo tenemos cuando el proceso ya está, o cuando la relación jurídico-procesal ya está debidamente constituida, y hay algún abandono. Entonces, si existe ese abandono, el juez podrá decir, bueno, pues es que nadie promueve aquí,
asumo o se presume que no les interesa, entonces lo doy por terminado. Pero no es tanto que se oponga la caducidad como una excepción. Es una manera anormal de terminación del proceso que tiene por efecto volver las cosas al estado que tenían antes de la presentación de una demanda, como si esto no hubiera existido. Ese es realmente el efecto de la caducidad. Bueno, pues muchísimas gracias por la pregunta. Yo Pérez nos dice, excelente ponencia, saludos desde Sinaloa. Y bueno, pues por la premura tenemos muchísimos saludos y felicitaciones, magistrado. Un honor que nos haya acompañado. Esperamos volverlo a ver aquí próximamente para la presentación que nos antecede al principio que ya comentó. ¿Alguna red social a donde nuestros escuchas lo puedan seguir? Y pues yo creo que con eso concluimos. Bueno, si usted me lo permite, les voy a enviar ahorita unas diapositivas al instituto, si las pueden compartir. Ahí viene mi dirección de correo electrónico, viene por supuesto la clasificación que les acabo de platicar, viene, bueno, pues la red social de Facebook, que me encuentran como José Luis Maya, ahí estoy, y el canal de YouTube también, mi nombre es José Luis Maya Mendoza. Ahí pueden encontrar algún material que, bueno, pues de repente me da por solventar alguna duda, me hago un material audiovisual y lo subo ahí para consulta. Entonces, bueno, pues ahí es donde me pueden encontrar con todo el gusto del mundo. Pues muchísimas gracias y gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Pues reiteramos, ojalá que no sea la primera vez, esperamos verlo nuevamente, que nos siga compartiendo de su conocimiento. Agradecemos el que nos hayan acompañado, pues un gusto, magistrado, nos despedimos de usted, que tenga una excelente tarde y gracias a todos. El gusto fue todo mío, muy gentiles, muchísimas gracias, gracias por la asistencia de todos y cada uno de ustedes y estoy a la orden. Cuando ustedes me inviten, aquí seguramente estaré. Muchas gracias. Un placer.